iniciamos una serie para el mes de abril que la hemos titulado Hay Poder. Y hoy vamos a tratar el tema de la transformación, cómo Dios quiere transformar nuestras vidas. Por eso el tema se llama Transformados por el poder de su palabra, su sangre y su nombre. Y yo quiero que abra conmigo su Biblia en el libro 2 de Corintios, capítulo 1, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer una oración diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que tú me das hoy de estar aquí sentado escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque es una oportunidad. Muchos han partido, Señor, y no tuvieron esta oportunidad, mas en tu infinita misericordia tú me has alcanzado, Señor, con tu luz, con tus cuerdas de amor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a cumplir el propósito por el cual yo nací para este tiempo. Señor, yo pongo la sangre que tú derramaste de los pies sobre mi vida, sobre el propósito, Señor, por el cual tú me creaste, tú me permitiste nacer aquí, Señor, en Colombia. Te pido hoy en el nombre de Jesús que la sangre que tú derramaste de tus espaldas, Señor, me limpie, me santifique, borre todo pecado, Señor, que por esa sangre preciosa, Señor, mi corazón se disponga para ti, que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de todo título, se despojó de su gloria y fue humilde, y con esa humildad Él estuvo dispuesto a entregar su vida hasta la misma muerte para rescatar mi vida, Señor. Yo te pido que ese sentir esté en mí, que de la misma forma, Señor, yo esté dispuesto a poner mi vida, Señor, en tus manos, para que a través, Señor, de tu poder haya salvación para otros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Trae libertad, trae entendimiento, corre las tinieblas, toda oscuridad, todo plan del enemigo, Señor, que sea hoy destruido por el poder de tu sangre preciosa, y que en mí se cumpla el propósito por el cual nací. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Vivimos tiempos tan peligrosos donde el odio, la murmuración, el chisme, la calumnia, la mentira son normales. Todo lo que usted pueda ver, todo esto pareciera que es algo normal, pero es el ataque. Y esto es peor que un arma química, lo que el diablo ha lanzado contra la humanidad. Porque de una u otra manera, dijo el Señor Jesús, ustedes no le tengan miedo a los hombres que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Deben tenerle miedo a aquel que después de matar el cuerpo es capaz de enviar su alma al infierno. Y por eso nosotros hoy tenemos que entender, como dice Corintios, que cada uno de nosotros, dice cada uno, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como por un espejo, somos transformados día a día. O sea, la meta de nosotros es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Yo no sé cuánto usted pueda decir: yo ya me parezco más al Señor, ya no miento, no engaño, no robo, no me dejo llevar de la ira. Pero ese es el objetivo. ¿Y cómo nosotros podemos ser transformados? Hoy vamos a ver 3 armas poderosísimas que nos ayudan a protegernos nosotros, proteger nuestra familia y salir vencedores en medio de estos tiempos finales y difíciles que la humanidad está viviendo. Número 1, transformados por la palabra. Transformados por la palabra. La Biblia habla de que nosotros debemos recibir la palabra que ha sido implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios es tan poderosa que convierte el alma.
Filipenses 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos manda hacer el Señor en su palabra? Que usted aprenda a obedecer, no como quien tiene un policía al lado suyo. Que usted sea capaz de obedecer cuando está solo, cuando usted se siente tentado, cuando usted mira a su alrededor y siente que nadie lo está mirando para sentirse culpable. Dice: no lo hagan, no obedezcan de esa manera, sino tengan temor, temblor reverente delante de Dios. Hoy en día es muy fácil ver que la gente habla cosas, dice, infladas por una mente vana. Hoy es muy fácil ver que la gente habla y cuestiona a Dios. Pero todo esto son los armamentos que el diablo ha puesto y lo pone en la boca de maestros, de profesionales, de gente muy erudita, pero también de gente que no tiene esa capacidad intelectual. En la boca de muchos, Satanás pone esas palabras que van en contra de la existencia de Dios, de creer que habrá un final. Todo esto el diablo lo va a utilizar. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la Biblia nos manda es: no se conformen como piensan las personas, no se conforme a este sistema que está mal. Mira cuánto, yo digo, en el día de hoy, cuántos profesionales hay en psicología, en todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas. Y uno dice, con tanto profesional que no lo había hace 50 años, ¿y cómo está nuestra humanidad? ¿Cómo están los jóvenes? Están más desubicados que nunca, están más desorientados, porque hemos creído que humanamente podemos hacer todas las cosas sin contar con Dios. Y Jesús no se equivocó cuando Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces los medios de comunicación masivos van a lanzar también su ataque, pero en sí es detrás de ellos está el poder diabólico. Y lo que nos dice: vean, no se conformen, no crean ustedes que si piensan igual que todo el mundo, no piensen como este sistema nos ha querido llevar, nos ha querido empujar. Hoy en día estamos en un sistema donde se habla de la tolerancia, y entonces usted tiene que respetar a todo el mundo, así se pare en la cabeza. Haga lo que haga. No, es que si nosotros decimos algo, entonces estamos ofendiendo, discriminando. Y la Biblia dice: no, ustedes no se conformen, porque cuando más se acerque el final, como que el ataque del enemigo será más fuerte, para acallar a aquellos que tenemos la verdad, para aquellos que conocen la palabra. Cuando la Biblia habla dice que la palabra de Dios es tan poderosa y que no nos debemos conformar y que debemos ocuparnos de la salvación de nuestra alma con diligencia. En la palabra alma significa mente, voluntad y emociones. Lo que nos quiere decir es que por medio de la palabra usted tiene que renovar su manera de pensar. Usted tiene que fortalecer su voluntad y tiene que subyugar nuestras emociones a la palabra de Dios. Note que la gente hoy en día es muy dada a expresar lo que siente. Entonces, a toda hora están ofendiendo, lastimando a los demás, porque es que yo no me dejo, porque es que a mí como usted me va a hablar de esa manera, y porque yo sí soy... Y todo el mundo quiere sacar la cabeza a costa de tener que aplastar al resto. Por eso la Biblia dice: sométase al Señor. La palabra de Dios es como un espejo que nos trae liberación. O sea, cuando uno mira en la Biblia y se da cuenta de que nuestra vida no va de acuerdo a la palabra de Dios. No sé cuántos han leído el libro de Lucas en el capítulo 6, cuando habla del amor hacia los enemigos. Se lo recomiendo. Y hay veces que estando en la iglesia, siendo cristianos, caminando con el Señor, no nos miramos en ese espejo. Y en esa palabra dice claramente la Biblia que nosotros tenemos que amar a los enemigos, que bendecir a los que nos maldicen, a los que nos calumnian y nos ofenden. Que si alguien nos quiere quitar la capa, dice: no se lo rehuses, dele también la túnica.
Si alguien te quiere quitar lo que es tuyo, dice, no vaya tras él. Si alguien te obliga a que vaya con 1 milla, ve con el 2. Y si no, uno se pone a mirar y dice que nosotros no debemos contestar maldición con maldición, para que podamos ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cuántas veces estamos amargados, estamos resentidos? Pero es porque no nos miramos en ese espejo. Y nosotros sí o sí tenemos que aprender a vivir perdonando. Tenemos que aprender a vivir amando. Sí o sí, no hay opción. Dice, si queremos ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo. La palabra de Dios para el cristiano es también su alimento espiritual. En el libro de Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado en su mayor momento de necesidad física, porque tenía 40 días de ayuno, el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, demuéstrame, pruébame que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podría usted responder así para no entrar en un negocio ilícito, en corrupción o en engaño? ¿Podría decir, no, es que yo no vivo solamente de eso, yo confío en el Señor? ¿Es la palabra de Dios su alimento? O usted dice, no, y a mí no me dé puro versículo, yo necesito es el sustento. Aquí estaba el Señor diciéndole, no, Señor, no solo de pan vive el hombre. La palabra de Dios también es luz y vida. Hebreos 4:2. Viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, porque ya penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, si usted echa mano de la palabra de Dios, si usted se apropia de ella, mire, es tan poderosa cuando habla de coyunturas y tuétanos, es que ella puede penetrar y cambiar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Ella puede llegar hasta su ADN y transformarnos. Es eficaz, es dinámica, es efectiva. Ella examina, escudriña, juzga los pensamientos y las intenciones que hay en mi corazón. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, empieza a llenarse de la palabra de Dios, empieza a vivir por ella, habrá luz y habrá vida en su corazón. Por eso yo insisto a las personas que no se conformen con venir a la iglesia y entonces lo que se lee y ya. Usted tiene que empezar a leer la Biblia por su propia cuenta. Usted no se puede conformar con tenerla en el celular. Usted debe tener una Biblia en físico. En su mesita de noche debe ser lo más importante, que usted se levante y eche mano de la palabra de Dios antes que del WhatsApp, antes que de la... Eche mano de las buenas nuevas de salvación que están escritas en la palabra de Dios. No se conforme solo con lo que usted recibe el domingo. No se conforme. No es que a mí que el líder me explique, no. Mire, hermanos, los tiempos se ponen difíciles y usted debe luchar por su propia salvación. La salvación no va a ser que en el cielo nos califiquen, no, que los de Barranca y entonces los de la carismática, bueno, en equipo. No, es individual, cada uno le dará cuentas a Dios. Dice la Biblia, por los secretos y las intenciones del corazón. Por eso usted debe echar mano de la palabra de Dios, que es lo que empieza a transformar la vida de una persona. Cuando usted va a un encuentro, apenas es el inicio. Es donde uno tiene como el conocimiento, tiene uno la información, pero para que haya esa transformación, usted tiene que apropiarse de la palabra de Dios. No espere como el pueblo de Israel que le decían a Moisés, no, vaya usted, hable con Dios y lo que Dios le diga nosotros le hacemos caso. Porque a ellos les daba miedo enfrentarse a su realidad, porque cuando la presencia de Dios venía era tan poderosa que les descubría su pecado. Y ellos prefirieron guardarlo. Y note que ese pecado los llevó a que no entraran a la tierra prometida. Usted está llamado para entrar a la tierra prometida. Para usted hay un paraíso, hay un cielo esperándole. Pero usted tiene que echar mano de la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, escudriñarla. Padres, es responsabilidad de ustedes enseñarle la palabra a los hijos.
Es su responsabilidad sentarse con su hijo, leer un pasaje de las Escrituras y decirle: mi amor, ¿tú qué entiendes ahí? ¿Qué piensas de eso? Y llevarlos para que ellos se sientan confrontados por ese espejo. No sé si ustedes recuerdan en una ocasión que se subieron acá unas niñas que llegaron de encuentro. Ya había una monita así toda bonita y ella se subió así toda relajada, pero cuando llega acá y se ve en la cámara y vio que estaba toda espelucada, ella miró la cámara y dijo: uy, y la vimos que todo el mundo se rió porque ella empezó a tratar de arreglarse su cabello. A veces nos ocurre así. Si no nos miramos en la palabra de Dios, podemos estar desordenados, despelucados y creemos que estamos bien y podemos hablar de todos folclóricos. Pero cuando tú te miras en la palabra de Dios, cuando tú dices: Señor, no, yo tengo que vivir por ella, las cosas van a cambiar. Segundo aspecto que transformará nuestras vidas: seremos transformados por su nombre. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Por favor, léalo. Dice: para que en su nombre se doble, tóquese sus rodillas, toda rodilla. Ahora, aquí no dice de los creyentes o de los no creyentes, dice toda rodilla. O sea, los reyes, los emperadores, todos doblarán su rodilla ante el Señor. Todos ellos tendrán que reconocer que Él es el Señor de señores. Recuerde usted que la Biblia dice que en el final de los tiempos, cuando todo haya pasado, la tierra entrega a sus muertos, el mar entrega a sus muertos, y todo ser humano que murió vivirá nuevamente para estar, dice, ante el juicio del gran trono blanco. Y allí los que eran superateos, los que no creían, allí doblarán sus rodillas y reconocerán el señorío de Cristo. Ahora, muchas personas, hay una diferencia muy grande entre conocer el nombre de Jesús, porque algunos, como la película El Paseo, viven diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sí es así o no? Pero hay una diferencia entre decir ese nombre y tener la revelación del nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Recuerde usted que cuando vinieron por Jesús aquella noche y preguntaron: ¿quién es? Y Jesús se dice: yo soy. Dice que la gente cayó ahí, cayó de espaldas, quedaron impactados por el solo nombre de Jesús. Entonces usted debe saber que es más poderoso y supremo su nombre, según Efesios capítulo 1, verso 19 hasta el verso 23, dice: el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mira, lo que Jesús hizo, cuando dice Jesús lo llena todo en todo, su nombre es poderoso, ese poder que lo levanta a Él de entre los muertos y lo pone a Él como cabeza de la iglesia, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, es como si Jesús hubiera completado este círculo perfecto para llenarlo todo en todo. Estando en el cielo, Él viene a la tierra. Estando en la tierra, desciende a la muerte, y dice que hasta dónde fue, hasta el Hades, las partes más bajas de la tierra, pero de allí resucita. ¿Y a dónde regresa? Al cielo, a la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros todos los días. Usted tiene un intercesor en el cielo, usted no necesita más mediadores. El nombre de Jesús es poderoso y Satanás lo sabe. Él sabe que ese nombre, ese Jesús de la gloria, que está clamando delante de Dios todos los días por mí, usted tiene a su alcance ese poder. No lo tome en vano. Su nombre es poderoso. El poder de su nombre nos da sanidad y nos da salvación.
Hechos capítulo 3, verso del 1 al 6, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiera limosna, en el templo La Hermosa, para que pidiese limosna a los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna, algo. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Iglesia, hay veces que nosotros no tenemos cómo ayudar físicamente a los seres que amamos, pero usted tiene algo más poderoso que un dinero, más poderoso que algo de comer. Usted tiene el poder del nombre de Jesucristo, y cuando usted en el nombre de Jesucristo le ordena a la pobreza, a la ruina, a la enfermedad que huyan, si usted lo cree, ellos tienen que huir. Tenemos algo más grandioso. A veces la iglesia es como si se replegara, como si se asustara ante las circunstancias, y nos repiten tantas veces que hay crisis, que hay dificultad, que no hay, que usted y yo terminamos repitiendo lo mismo, en que empezamos a confesar lo mismo. Mire, en el libro de Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por eso en el nombre de Jesús hay sanidad. Levántate en el nombre de Jesús. Y Pedro predicando con autoridad a aquellos que habían matado a Jesús, y ahora Pedro, que ya no era miedoso, sino que había tenido la revelación del nombre de Jesús, se para y les dice a ellos, y es que en ningún otro hay salvación. Y porque no hay otro nombre que se les haya dado a los hombres en que puedan ser salvos, ni en el cielo ni en la tierra, sino en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la gente se compugía y ellos empezaban a quebrantarse. Por eso nosotros debemos comprender que en el nombre de Jesús usted y yo vamos ganando. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer que las tinieblas huyan. Podemos también usar su nombre como un derecho legal. Usted ha visto que es muy común que cuando la gente necesita una ayuda, una recomendación, van y dicen, no, es que yo vengo en el nombre de fulano de tal, o a mí me mandó fulano de tal. Y eso, aunque no vaya quien le mandó, si es una persona que tiene algún peso de autoridad, aunque no vaya en la presencia, ese nombre vale. Por eso, recuerde usted que cuando en Colombia muchas veces extorsionaban a la gente, entonces le decían, es de las FARC. ¿Y qué sentía la gente? Pánico. Algunos ya se veían, era la lápida puesta en la espalda, porque no, es terrible. O sea, aunque no los vieran en la presencia física, el solo nombre que producía miedo, producía pánico. De la misma manera, el solo nombre de Jesús a los demonios les produce miedo, pánico. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. En el libro de Juan capítulo 16, verso 21 al 24 dice, la mujer, hablando Jesús, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un nuevo hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre, diga en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Usted podría preguntarse, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo no veo, mire, acá dice, nada habéis pedido, y está hablando de la tristeza que en ese momento, el día jueves, tenían los discípulos cuando Jesús les dijo, mire, yo seré entregado en manos de pecadores, voy a morir. Y claro, eso les causó a ellos una aflicción terrible, y Jesús estaba hablando igual que la mujer. Pero cuando nace, o sea, cuando la vida de Jesús resucitó,
Les dijo, nadie les va a quitar a ustedes ese gozo. Nadie les va a quitar a ustedes esa alegría. Y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre. ¿Será que no hemos pedido bien? ¿O será que no hemos tenido la revelación del nombre de Jesús? ¿O será que, como dijo Sarita, a veces somos como Jacob, tramposos, el aranoso, queriendo hacer trampitas, pero queriendo tener la bendición de Dios? Y Jacob, aunque por algún tiempo alcanzó algunas cosas materiales, solo realmente fue bendecido por Dios cuando él tuvo la revelación del nombre, y el nombre de Jacob fue cambiado de Jacob a Israel, pueblo de Dios. Y nosotros vamos a tener que aprender, iglesia. Mira, puede ser que en el mundo todo es express, café express, chocolate express. Ahora, antes en mi juventud, yo digo cuando tenía 15, 14 años, que mi mamá nos enseñaba a hacer el chocolate. Ella decía, toca dejarlo hervir como media hora. ¿Sí lo recuerdan? Hay que dejarlo hervir mucho tiempo y si no hace daño. Hoy en día usted se compra el chocolate, hierve el agua, la leche, lo revuelve y ya tiene un chocolate. Todo eso express. Antes no. Antes todo tenía un proceso. Pero muchas veces hemos trasladado eso express a lo espiritual. Entonces, con una oración de 5 minutos, ay, Jesús, 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 ayúdame, y salgo y me voy. No, usted va a tener que aprender, mire, a buscar el rostro de Dios para que usted tenga la revelación de ese nombre. Cuando Él dice, y todo lo que pidieres, ¿será que Jesús mintió? Todo lo que pidieres en mi nombre, os lo haré, lo recibiréis. ¿Qué has pedido tú en el nombre de Jesús? ¿O será que hemos usado el nombre del Señor en vano? Pecando, pero queriendo que Él me bendiga, haciendo lo malo, teniendo una vida liviana. Ay, no, es que a mí me da pereza orar. Ay, es que a mí me da miedo. Ay, es que a mí no me gusta. Ay, es que yo no sé qué decir. Usted tiene que aferrarse. Yo no sé si Jacob sabía orar, pero cuando él vio que la situación era tan difícil y que su vida y la de su familia, su descendencia estaba en peligro, fue ahí cuando él decidió mandarlos adelante a todos y pasó una noche en vigilia clamando al Señor. No sé si usted va a tener que aprender a sacar tiempos para pasar en vigilia, para apartarse a solas, para arrodillarse delante de Dios, para entrar en ayuno y decir, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que conocen y tienen la revelación del nombre del Señor. No podemos usar el nombre del Señor en vano. Malaquías dice, mi nombre es temible entre las naciones. Hay gente que usan el nombre del Señor como si Él fuera, como dicen, el pana, no, es que Chuchito, ¿qué tal? No. El nombre de Dios es temible entre las naciones. Mira, por eso los israelitas, ellos, cuando usted los ve allá en el muro de los lamentos, que ellos oran así. ¿Sí se ha dado cuenta? Es que cada vez que en la Torá está el nombre del Eterno, porque ellos le dicen el Eterno, ellos hacen esta reverencia. O sea, es una reverencia que ellos hacen por el eterno nombre de Dios. No se debe usar en vano el nombre del Señor. Por eso yo hoy les motivo a que usted aprenda a entrar en ese tiempo en la presencia de Dios. No pretenda, no, es que oro 5 minutos, no, es que yo como que leí, pero salió de la oración y no sabe ni lo que dijo. Así no es. Usted tiene que aprender a pasar tiempos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó tiempos en la presencia del Señor, parece que a las 4 de la mañana Él estaba ahí en el devocional, en la intercesión, porque dice, muy oscuro aún, Jesús oraba. Y no era algo esporádico. Si usted lea la vida de Jesús, y era continuo. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar, diga, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo necesito orar? Necesito tener la revelación del nombre de Jesús. Y número 3, transformados por su sangre. Transformados por su sangre. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice así. Esto fue en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Dios de inmediato preparó un plan para redimirlos. Dice, y pondré enemistad entre ti, mujeres, entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Le está diciendo que la descendencia de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza, mas él le va a hacer una herida en el calcañar. Esto se cumplió en la cruz del Calvario. La herida de la serpiente fue una herida en el calcañar, pero la herida que Jesús le hizo a la serpiente fue una herida
mortal. Por eso nosotros debemos entender que en Efesios capítulo 2, verso 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche, Él nos resucitó. Mire, el Señor da la sentencia a la mujer y usted le va a pasar esto y esto, pero ahí mismo le dijo a la misma mujer: de tu descendencia van a ser uno que va a acabar con la serpiente. Y cuando Jesús muere y resucita, dice la Biblia que Él nos resucitó a nosotros también. Por eso Jesús aclaraba: el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá, no morirá. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. Pero algunos no creen. Algunos viven una vida como de pordioseros, como si el Señor nunca los escuchara. Aquí dice: yo estoy sentada con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Compórtese como un hijo de Dios, compórtese como príncipe, como lo que tú eres. Sal de toda mentalidad de mendicidad y empiece a pensar como un hijo de Dios, porque la Biblia dice: Él nos resucitó, nos sentó juntamente con Él. O sea, el Señor no nos dejó por allá tirados, sino dijo: venga para acá, mijito, siéntate aquí conmigo, tú vas a reinar conmigo. Y cuando nosotros nos volvemos espirituales y podemos entender estos principios tan sencillos, usted va a dejar de ser una persona común a convertirse en algo extraordinario en las manos del Señor, donde usted va a empezar a ver los milagros, sanidades, liberaciones, gente transformada, cuando usted empieza a creer en esa redención y es transformado por esa sangre preciosa. La Biblia dice: su sangre me ha redimido. O sea, la sangre de Jesús me compró. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según su gracia. ¿Cuáles eran sus pecados? Hay un remedio para ese pecado. Jesús dice: Él me compró, Él como que fue al mercado de esclavos, porque dice que estábamos todos habíamos pecado y no había esperanza, pero Cristo con su sangre pagó el precio de mi maldad, pagó el precio de mis mentiras, de mis engaños, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda borrachera, de toda mentira. Jesús pagó el precio. Y entonces, ¿qué hago yo? Colosenses 1:14, su sangre me ha perdonado. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, en Jesucristo hay una solución. Ahora, si alguien paga ese precio, si alguien ya saldó esa deuda, ¿usted por qué se sigue sintiendo condenado? ¿Por qué sigue viviendo como si fuera un pecador? ¿Por qué sigue viviendo dejándose manipular del adulterio? ¿Por qué se deja manipular de la mentira, de la ira? ¿Por qué? Si ya alguien pagó el precio, usted ya no es esclavo. No le pasará a usted como el elefante, que de pequeñito lo amarran a un yunque tan fuerte y el elefante intenta liberarse una y otra vez hasta que sangra, pero llega un momento en que, como él es muy inteligente y su mente dice que almacena mucha información, él llega a concluir que él debe estar siempre atado a ese yunque. Y aunque después crece y se hace un animal gigantesco, lo amarra nuevamente a una estaca y él ni siquiera intenta liberarse, porque en su mente él metió un disquete que dice: yo estoy acá. Así le pasa a muchos. El diablo a muchos de pequeños hizo que los abusaran, que los violaran, que los dejaran solos y los ató ahí tan fuerte. Algunos cayeron en vicios y el diablo llegó y los ató y los convenció que eso era lo que iban a hacer, pecadores. Ahora viene Jesús con su sangre preciosa y nos compra, y algunos no han querido renovar su mente y entonces dicen: ni lo intento. ¿Para qué? Es que yo soy así, ese es mi genio. Es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido mujeriego y es que así soy yo. Y se cree en la mentira del diablo. Pero yo quiero decirle: en la sangre de Jesús hay perdón, hay redención. Usted puede salir de aquí como un hijo de Dios, diciéndole al pecado: no va más contigo, no más, porque he sido libre. Esa esclavitud Jesús la llevó en la cruz. La sangre de Jesús
me lleva a andar en luz y a tener comunión con mis hermanos y me limpia ahora y continuamente. Quiero que mire conmigo Juan capítulo 1 verso 7, dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su sangre me justifica, me ve como si yo nunca hubiera pecado. Es como si usted jamás hubiera sido un pecador. En el libro de Romanos capítulo 5, el verso 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido un enemigo y luego se ha reconciliado con esa persona? Y dice: venga, perdonémonos. Cuando éramos enemigos de Dios, escuche, cuando usted tiene un enemigo, difícilmente usted le hace el bien. Por el contrario, usted está toda hora buscando la manera y rogando a Dios para que le vaya mal. Pero en el caso del Señor, éramos enemigos, o sea, le dimos la espalda, hablamos mal de Él. Muchas veces hicimos cosas que ofendían su nombre, que avergonzaban, y que los demonios iban delante de Dios y le decían: mire, allá está su hijito, miren lo que anda. Y en esa enemistad, Dios empezó con cuerdas de amor, ya sea a través de un familiar que empezó a orar por usted, empezó a clamar a Dios, empezó a rogar: Señor, sálvalo, sálvalo. Y usted empezó a sentir, ya sea a través de sueños, como ese deseo de como quiero buscar a Dios. Yo he escuchado el caso de alguien en días pasados, me decía: yo era ateo hasta hace 3 meses, pero Dios en su infinito amor me hizo entender. Y hay gente que no se dan cuenta que fue Dios con cuerdas de amor que nos trajo y nos reconcilió, nos hizo entender el plan de salvación, nos perdonó, y ahora usted se convierte en un hijo de Dios porque usted le aceptó en el corazón. Entonces, caminando como hijo de Dios, de alguna manera usted falló en algo. Muchas personas aceptan nuevamente la condenación y creen que ya no hay esperanza para ellos. Esto no es un permiso para pecar, porque no, entonces yo peco y entonces Dios me sigue perdonando. No, hay cosas que usted no tenía premeditadas, que usted no las pensó, pero que falló. Y entonces dice la Biblia: su sangre me limpia. ¿Cuándo? Ahora y continuamente, porque si cuando era enemigo me perdonó, ¿cuánto más ahora siendo su hijo? Mire a Dios como un padre. Mire a Dios como un padre. Una de las cosas que Satanás ha hecho en la humanidad es quitar la imagen de la verdadera paternidad. Por eso usted ve tantísimo hijo sin una identidad, sin un padre que le guíe, que le oriente. Usted ve tanto joven desorientado, porque Satanás se ha encargado de borrar esa imagen del Padre, porque es la misma imagen de Dios en nuestras vidas. Pero si tú no tuviste ese Padre, si no tuviste a alguien que te amara, que te guiara por el camino, la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Hoy usted puede volver a los brazos del Señor. Hoy usted puede aceptar que por esa sangre preciosa, que si usted le falló a Dios, vuelva hacia Él, humíllese ante el Señor. Si usted mintió, si usted robó, engañó, hizo algo incorrecto y de pronto viene a la iglesia porque ya es costumbre, porque no toca venir, no, porque es que yo me sigo yendo de pronto para que mis hijos no se pierdan. Algunos: no, yo mejor sigo yendo porque es que mi mujer o es que mi esposo pronto pues, me va a preguntar y yo no sé qué responder. Y algunos están ahí aguantados. Pero yo quiero decirle: la sangre de Jesús nos limpia ahora y continuamente. Esa sangre es poderosa. Usted no es un enemigo de Dios, usted es un hijo. Acérquese. Dios no es ese papá cruel que después de habernos dado una tanda nos sigue repitiendo 20 años después de lo que malo que hicimos. No, es como si nunca hubiéramos pecado. La sangre de Jesús es tan poderosa que nos redime de todo pecado, que nos redime de toda maldición. Usted debería leerse el libro de los 7 derramamientos de sangre, aprenderlos, vivirlos, porque es tan poderoso que nosotros tengamos ese conocimiento. Satanás luchará con todas sus fuerzas
para alejar a la gente del conocimiento de la palabra, del conocimiento del nombre de Jesús y del conocimiento de su sangre preciosa. Hoy usted tiene que cambiar su actitud frente a la palabra, frente a la reverencia que usted tiene al nombre del Señor. Usted tiene que cambiar su actitud frente a la sangre del Cordero de Dios. Es muy poderosa. Yo siempre le digo a la gente, mira, si conociéramos, así como Jesús decía a la mujer samaritana, si usted tan solo entendiera el don de Dios y quién es el que te dice, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna. Esa sangre es tan poderosa que te puede librar de la ruina, la enfermedad, o un hogar destruido, lo que sea. Si usted tan solo empieza a aplicarla, a vivirla de continuo, cuando usted falle, no deje cuentas largas, ve al lugar santísimo, arrodíllese, clame al Señor, que lo libere de ese mal genio, que lo libere de la mentira, que lo libere del chisme, que lo libere de la amargura. Si es un problema de inmoralidad, clame al Señor, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de reconciliarse.